Bienvenidos a su primer episodio de Voces UNIEM, un espacio para conectar con temas emocionales, intelectuales y culturales. Y claro, lo que no podía faltar, una pizca de chismecito. Soy su amigo Daniel y hoy comenzamos con esta nueva aventura. Así que prepárate y déjame acompañarte en estos 40 minutos, en los cuales vamos a descubrir cosas nuevas. Y por supuesto, nos divertiremos un muy buen rato. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en @uniem San Juan del Río o envíame un mensajito al WhatsApp al 442-720-6743 o visítanos en calle Valentín Gómez Farías, número 7, aquí en el corazón de la ciudad. Y bueno, para iniciar esta semanita quiero invitarte a que participes en nuestra segunda ronda de admisiones que se llevará a cabo del 5 al 19 de mayo. Recuerda que la temática es súper sencilla, así que listos, lápiz y papel. Número 1. Envía un mensajito de WhatsApp solicitando una cita de inscripción. Número 2. Acude con tu documentación completa en original y 2 copias. Número 3. Realiza el llenado de tu ficha de inscripción y expediente académico. Número 4. Genera tu pago de inscripción y listo, ya formas parte de la familia UNIEM. Así que no lo dejes pasar, porque recuerda que son solo 13 días de inscripciones. Aquí te esperamos. Y no lo olvides, solicitar la promoción del mes. ¿Qué cuál es? Es una super promoción. Solo los que se inscriban en esta segunda ronda de admisión tendrán el 50% de inscripción y el acceso directo a la universidad. Así de fácil, sin examen de admisión, sin curso propedéutico, un pase directo. Así como lo escucharon. Así que no dejen pasar esta oportunidad e inscríbanse en esta segunda ronda de admisiones. ¿Listos? Esto ya comenzó. Súbale su programa favorito, Voces UNIEM. ¡Arrancamos! Brillan las luces de la ciudad. Con nuestra fuerza no hay quien pueda más. Cantemos juntos con un ritmo audaz. Nuestra voz al mundo siempre será eficaz. Bien se escucha, se siente. El poder de todos está presente. Un eco vibrante que nunca miente. Bien en el aire es envolvente. ¿Sabías que según la UNESCO, el 70% de los cambios sociales en las últimas décadas ha sido impulsado a ideas que nacieron en espacios universitarios? Así es, en lugares como donde tú estudias, sueñas y creces. Hoy vamos a explorar cómo tu voz tiene el poder real para transformar no solo tu vida, sino también la de la comunidad y la del mundo entero. Y es por eso que quiero que iniciemos el día de hoy con una gran sorpresa. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Elda Molina Álvarez, candidata magistrada de circuito en materia administrativa y civil de Querétaro. Les presento un poco de su trayectoria. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Administración Pública, especialista en Derecho Constitucional y Amparo, y también es doctora en Derecho, con más de 18 años en el Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa y civil. Así que hoy arrancamos con el pie derecho. Gracias, Daniel. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, porque de verdad que para mí ahora como candidata es un espacio muy, muy valioso, sobre todo para una institución académica, pero sobre todo estoy muy contenta porque soy la madrina de tu podcast. Te agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues vamos a comenzar. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que esta entrevista realmente sea bastante enriquecedora, que el propósito se logre. Y pues bueno, como usted lo acaba de decir, nuestra madrina en el podcast de Voces UNIEM. Y vamos a arrancar. Para comenzar, nos gustaría que nos compartiera qué la motivó a estudiar Derecho y cómo inició su carrera en el Poder Judicial. Qué buena pregunta, Daniel. ¿Qué me motivó a estudiar Derecho? Fíjate que yo he platicado en otras ocasiones que tengo un libro de español de segundo año de secundaria, donde nos decía, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 15 años? Pues, ¿qué crees? Que yo desde entonces
puse ahí en mi ejercicio, en ese ejercicio de cómo nos veíamos en ese tiempo, que yo me veía como una abogada, como una licenciada en derecho. ¿Qué me motivó a estudiar derecho? Siempre me ha importado el defender a la gente, el que realmente sean las cosas justas. Y digo cosas justas porque a lo mejor en ese momento, pues poco sabía de derecho, pero siempre me motivó el que cada quien tuviera lo que le corresponde, el que no hubiera una injusticia, el que se respetaran los derechos. Y de alguna manera fue esa esencia que yo traía desde muy pequeña por querer siempre actuar de manera correcta. Hoy sé que es actuar con la legalidad o en la legalidad, en la constitucionalidad, pero en aquel momento yo siempre quería hacer todo de manera correcta. Si me decían una cosa, esto no se puede, bueno, sí cuestionaba el por qué, pero sí respetaba mucho las reglas. Vamos, siempre fue esa parte de poder ayudar a la gente, defender a la gente y siempre imperando esta circunstancia, ¿no? De cada quien lo justo, ¿no? Y bueno, pues fui creciendo y efectivamente terminó la preparatoria y decidí estudiar derecho, porque yo creo que lo traía ya en la sangre. Te quiero platicar que nadie de mi familia es abogado o abogada, como para que yo hubiera tenido ahí el reflejo de alguien o porque lo vi en papá, mamá, abuelo, abuela, tíos. La verdad es que no, sino más bien por siempre defender a la gente. Eso me gustó mucho. Y bueno, pues decidí estudiar la licenciatura en Derecho y justo cuando iba en cuarto año de la licenciatura en Derecho, estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro y antes era por año, hoy es por semestre. Pero antes era por año y yo iba en cuarto año de la carrera, que equivale a séptimo, octavo semestre, y alguien me invita porque habrían juzgados de distrito en Querétaro y entonces había oportunidad de ser meritorio. Así que no sabía que hacía un juzgado de distrito, no sabía que era una meritoria, pero yo dije, yo quiero ir, ¿no? Y justo en ese año, en cuarto año de la licenciatura, yo por primera vez llevaba la materia de amparo. Y entonces se combinó todo. Me ofrecen esta oportunidad de ser meritoria, que es aquella persona que, como su nombre lo dice, va a hacer méritos, no nos pagan. Y lo digo que no nos pagan de manera económica, porque nos pagan con algo mucho más valioso, la oportunidad de aprender. Nos pagan con conocimiento, el tener la oportunidad de ir a un órgano jurisdiccional, como en mi caso fue un juzgado de distrito. No había especialización en ese momento, estoy hablando del año 2002. Y a mí me pagaron justo con eso, con el conocimiento. Y fue la manera en que yo incursioné en el Poder Judicial de la Federación, siendo todavía una estudiante de derecho, de manera a la par, la licenciatura con la práctica. Pues eso hizo que yo me fuera fijando de qué se trata la impartición de justicia, qué se hace en un juzgado de distrito, qué es el juicio de amparo. Y te voy a decir que me encantó la labor jurisdiccional. Cuando tengo esta oportunidad de ser meritoria y veo que el tiempo no me daba porque yo tenía horario mixto, en la mañana y en la tarde iba a la universidad, entonces me daban oportunidad de llegar al juzgado 10:30 más o menos, salía a las 10 de la escuela, llegaba a 10:30 y estaba de ahí hasta las 3 de la tarde para irme otra vez a la escuela a las 4 y tenía horario pues mixto, unos días salía a las 7 y otros a las 8 de la noche. Así que lo que me percaté es que era el tiempo insuficiente por la mañana para aprender lo que realmente yo quería aprender en el juzgado de distrito, porque era busca expedientes, costura constancias, busca constancias. Vamos, una labor donde no te metes tanto a la labor jurisdiccional, sino más bien eres una ayuda, un apoyo a los a las personas que están en el puesto más abajo, que es el de oficial judicial. Y yo quería incluso hacer lo que hacían los oficiales judiciales en ese momento, quería acordar, acordar es proveer sobre un escrito que presentan las partes en un juicio, que pedían copias, que presentan una demanda. Yo quería contestarles, pero pues cómo si no tenía tiempo ni tampoco lo sabía. Así que recuerdo mucho que le decía a una compañera oficial, oye, es que yo quiero hacer lo que tú haces. Y me decía, Elda, es que para poder aprender, pues necesitas venir en la tarde, porque si no, pues no te da tiempo en la mañana, ya viste. Bueno, pues empecé a regresar en las tardes noches, es decir, a las 7 unos días y otros días a las 8 según el horario que tenía en la universidad. Y así fue como empecé a aprender un poquito más, a acordar todas las promociones que llegan a un juicio de amparo, a saber cómo estudiar una demanda de amparo, qué proveer al respecto, admitirla, desecharla, prevenirla, declararse incompetente. Vamos,
empecé a aprender un poquito más de lo que se trata el juicio de amparo. Eso hizo que me gustara mucho la función judicial, que siguiera en la función judicial y que tuviera la oportunidad en su momento de ser oficial judicial, que es el primero de los puestos pues más abajo en la categoría y, y después ir creciendo en el propio Poder Judicial. Para ello, me di cuenta que tenía que titularme de la licenciatura en Derecho. Así que estuve como oficial judicial, me titulé, yo terminé en julio del 2003 la licenciatura y en diciembre ya me estaba titulando de la licenciatura en Derecho del mismo año. Con el título, ahora yo quería pues ascender en los puestos, que lo que sigue es actuaria judicial, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal. Y para ello necesitas las credenciales, las cédulas que eso necesita y que es cursos y exámenes para actuaria, para secretaria. Así que empecé a hacer esos cursos, esos exámenes, los pasé porque teníamos que pasarlos con un mínimo de 8 y fui teniendo oportunidades, fui creciendo en la labor jurisdiccional y fue así como fue creciendo y naciendo mi carrera judicial. Fui oficial, fui actuaria judicial, fui secretaria de juzgado y después me fui a un tribunal colegiado de circuito donde fui también secretaria particular de magistrado y actualmente soy secretaria de tribunal colegiado, estoy en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa y civil en la ciudad de Querétaro y la persona secretaria es aquella persona que elabora los proyectos de sentencia, es la persona que elabora el proyecto de resolución de los juicios que tenemos para conocimiento en un tribunal colegiado de circuito. Estoy ahí desde el año 2019, es decir, ya estoy por cumplir los 6 años ya en el tribunal colegiado en materia administrativa y civil y es precisamente lo que vemos, amparos derivados de estas materias, de la materia administrativa y de la materia civil. Sorprendente, sinceramente, doctora, después de escuchar toda esta trayectoria que ya hay en su vida, realmente se ve bastante joven. Hay una trayectoria demasiado grande, demasiado conocimiento, demasiadas ganas de seguir creciendo, de poder lograr esos sueños que usted en algún momento se propuso. Realmente creo que vamos a generar lo que estamos buscando. Que todos nuestros chicos, toda nuestra parte de la audiencia pueda generar esa empatía, pueda generar ese despertar pues por continuar con sus estudios. Y vamos a continuar con las preguntas y entrando en un tema de gran relevancia que se está viviendo en el momento, nos gustaría saber cuál es la contribución más importante que usted haría para fortalecer el Estado de Derecho dentro de su candidatura y qué propuestas tiene para garantizar el acceso a la justicia. Wow, Daniel, qué pregunta. Fíjate que muy importante lo que acabas de decir, en un momento en donde cómo fortalecemos el Estado de Derecho, qué aportaciones podemos hacer para la impartición de justicia en nuestro país. Fíjate que es de suma importancia establecer y estar totalmente todos los mexicanos, todas las mexicanas, pues saber de la división de poderes. Es importante que el poder no se concentre en una sola persona. Y hablar de el fortalecimiento del Estado de Derecho es sin duda el respeto a la división de poderes. Desde el sistema de justicia, desde el Poder Judicial, sin duda alguna es algo que siempre yo voy a impulsar, la división de poderes completamente, porque la impartición de justicia en nuestro país, pues es una rama sumamente importante. Primero porque debe de ser un poder, quien lo imparte, el Poder Judicial, un poder completamente independiente. No podemos hablar de impartición de justicia cuando se va a atender a otros poderes de la Unión. Eso haría que el Estado de Derecho no fuera el correcto en nuestro país. Parte de fortalecer el Estado de Derecho es, sí, la aplicación de las leyes, no contravenir las mismas, no contravenir la Constitución, pero esto desde un punto de vista independiente. Es decir, que el Poder Judicial tenga la posibilidad de ser, como siempre ha sido, un Poder Judicial independiente, en donde sus resoluciones hablen por sí mismas, pero sobre todo que pueda defender a todas las personas, a todos aquellos que acuden al Poder Judicial, precisamente implorando una impartición de justicia. A mí me parece que el Estado de Derecho ahí estriba, en donde establezcamos que la división de poderes existe, que fortalezcamos precisamente esta institución de la división de poderes, y para eso está el Poder Judicial, para poder dirimir las controversias que se puedan suscitar en la aplicación de las leyes, que otro poder de la Unión es el que las crea,
Y si hubiera choque, si hubiera alguna controversia, bueno, pues para eso está el Poder Judicial, para la interpretación de las leyes. Eso hace que se fortalezca el Estado de Derecho. Y mira, como propuestas ahora como candidata a magistrada de circuito en materia administrativa y civil, a mí no me gusta hablar de propuestas porque ahorita que te platique de lo que yo traigo como propuestas, me dirás tú, bueno, ¿son propuestas o son parte de las obligaciones que toda persona juzgadora debe de tener? Y te lo digo por esta razón. La primera de ellas es el acceso a justicia. Pero el acceso a justicia, como lo saben, es un derecho humano. Es un derecho humano que todos tenemos y que cuando vamos a los tribunales a pedir esa justicia, nos tienen que respetar ese acceso a la misma porque es parte de nuestros derechos. Aquí la circunstancia es, la Corte ya lo ha dicho en múltiples criterios, cómo es cumplir con el acceso a la justicia. Y por esa parte no tengo ningún inconveniente, porque me parece que los órganos jurisdiccionales, mientras que cumplan con los criterios, con el artículo 17 constitucional de dar cumplimiento al acceso a la justicia, pues estarían cumpliendo con su obligación. Aquí hay una circunstancia sumamente importante para mí, que ese acceso a justicia sea para todos aquellos que acuden a un tribunal colegiado, como en el caso sería cuando yo sea magistrada de circuito, de ser vencedora en estas próximas elecciones, que sea un acceso a justicia para todos. ¿En qué sentido? Yo respeto a todos los magistrados y jueces que por razones de cargas de trabajo no reciben a las personas, lo entiendo. Hay mucha carga de trabajo. Lo que no entiendo es que una persona que tiene un expediente en un tribunal, ¿cómo es posible que la persona titular, juez, magistrado, no reciba a las partes procesales de un expediente? Eso yo hablo de una propuesta cuando a mí me parece que es pues una obligación de toda persona juzgadora. Las personas que tienen un expediente en ese tribunal, en ese juzgado, tienen derecho a saber quién es la persona que los va a juzgar, tienen derecho a saber quién es la persona que va a resolver su asunto. Lo que menos puedes esperar es que te reciba y que lo conozcas de cara a cara. Eso es parte de una propuesta que yo traigo, que pueden encontrar en mí la cercanía, la empatía, porque el hecho de recibir a las personas, de escucharlas, me parece que hoy es lo que necesita esos cambios en la justicia, y escuchar a las personas, saber cuál es la problemática y después revisar el expediente y dictar una resolución es una conjugación maravillosa para dictar la justicia de una mejor manera. Así que una de las primeras propuestas sería esa, una justicia cercana, una justicia empática con las partes que tienen un expediente en el tribunal, en donde, si ustedes me dan su voto, pues precisamente voy a ser magistrada integrante de un tribunal colegiado en materia administrativa y civil. Segunda propuesta o línea de trabajo, me gusta más llamarlas, el expediente electrónico. Hoy tenemos la obligación, todos los órganos jurisdiccionales, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece la obligación del expediente electrónico, es decir, llevamos el expediente físico y también un expediente electrónico, de tal manera que los abogados, las partes procesales desde su despacho, desde sus casas, pueden consultarlo porque hoy la tecnología nos ayuda mucho, el Internet, y pueden consultar su expediente electrónico. Hoy es una obligación y seguirá siendo una obligación llevar el expediente electrónico, pero a mí me parece que no se lleva a cabalidad o con la eficiencia correcta, porque hay muchas irregularidades, hay muchas deficiencias, pero no es en la tecnología, sino en el llenado del expediente electrónico, porque faltan constancias, porque no se suben todas las actuaciones. Bueno, pues eso depende de la persona que captura el propio sistema. Y si nosotros hacemos esos cambios donde todos los operadores jurídicos nos involucremos en el llenado del expediente electrónico, sin duda alguna será en beneficio de todas aquellas personas que tengan un expediente en el tribunal colegiado. Por eso ahí yo traigo una propuesta en el expediente electrónico, en la manera en cómo vamos a llenar el expediente electrónico para poder ir sistematizando precisamente todas las actuaciones que tenemos en un expediente físico. Y esta segunda propuesta o línea de trabajo va muy de la mano con una tercera, la capacitación. La capacitación no nada más de la persona juzgadora, sino también de las personas que están en un órgano jurisdiccional. Una persona juzgadora sola no puede, necesita de un equipo de trabajo donde juntos, mayor preparados, mejor capacitados, hará una justicia de calidad, pronta, expedita y sobre todo de manera sencilla. Creo que es un tema bastante interesante, doctora. Realmente nos está dejando
con un muy buen sabor de boca, nos está iniciando esa espinita que a lo mejor muchos teníamos ahí dormida acerca de cómo iba a ser este proceso, de cuáles eran las actividades que ustedes realizaban, que a lo mejor muchos no conocíamos de lleno. Ahora que lo estamos escuchando, realmente nos sigue fomentando, nos dan ganas de querer saber más, de quererla seguir escuchando, y no le voy a quitar tiempo. Así que, doctora, por favor, háblenos ahora del papel del sistema judicial en nuestra sociedad. ¿Cómo define la imparcialidad y de qué manera se aplica en casos de alta sensibilidad política y social? Ay, Daniel, qué pregunta tan compleja me acabas de hacer, por una razón bien sencilla. La imparcialidad es fundamental en la impartición de justicia. Hoy, con una reforma al Poder Judicial, en donde mucho se cuestiona si las personas juzgadoras que a partir del 1 de septiembre ocupemos esos cargos, lo tengo que decir, son personas imparciales o no. ¿Por qué? Porque la reforma judicial atiende a cambios que se necesitaban en el sistema de justicia y que ahora los titulares, jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no llegarán, en el caso de jueces y magistrados, de la manera en que estaban llegando, es decir, por meritocracia, sino más bien por elección popular. Y la elección popular, si bien es de voto directo de los ciudadanos, hay personas candidatas y candidatos, como es mi caso. Y bueno, pues aquí estaba muy cuestionado quiénes son esos candidatos y candidatas. La Constitución, el 15 de septiembre del 2024, publicó estas reformas al Poder Judicial y cada poder de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, va a postular a sus candidatos. ¿De dónde salen estos candidatos? Todos los ciudadanos que querían participar necesitaban ciertos requisitos. Ser abogado, con un promedio de 8 en la licenciatura, 5 cartas de recomendación y bueno, requisitos que seguramente todos tenemos como credencial de lector, carta de residencia en el país, etcétera. Yo hoy digo, ¿y será que esas personas que pudieron estar ahora en la boleta como candidatas y como candidatos que cumplieron con los requisitos que establece la Constitución son las personas idóneas, con perfil idóneo para ser personas juzgadoras? La verdad es que yo lo digo abiertamente y no es así, porque la impartición de justicia, para poder garantizar el acceso a la justicia, pues requiere de personas preparadas, requiere de personas que tengan una capacitación ideal, una capacitación debida para poder impartir la justicia. Y mira, no nada más los grados académicos. Hoy nos dan las herramientas, claro que sí, para la resolución de los problemas jurídicos, pero sobre todo de la intervención que tenemos en la carrera judicial. Eso ayuda muchísimo. Ahora, estar conscientes que la imparcialidad parte de no rendir cuentas a ningún otro poder, que la persona juzgadora, sea magistrado, juez o ministro, no tiene por qué alinearse a ningún otro poder del Estado. Me refiero al ejecutivo, me refiero al legislativo. Porque una persona juzgadora tiene que resolver los asuntos para su competencia, que tenga para su conocimiento, con lo que tenga en el propio expediente, sin atender a circunstancias de fuera, ni tampoco a ningún partido político, ni tampoco a ninguna presión externa, sino a resolver en justicia con lo que tiene el expediente. Por eso la imparcialidad es de suma importancia en toda persona juzgadora. Todas aquellas candidatas y candidatos que hoy estamos buscando un poder, un cargo en el Poder Judicial, como jueza, como juez, como magistrada, magistrado, ministro, ministra de la Corte, pues obviamente necesitamos tener el estandarte de la imparcialidad. No podemos impartir justicia cuando no existe la imparcialidad. Es un papel sumamente indispensable, es lo que se necesita para poder impartir justicia. Así que aquella persona que atienda a intereses de otra naturaleza diferentes a las de un expediente, me parece que no es la persona idónea para ser una persona juzgadora. Eso es muy, muy importante porque se requiere esa imparcialidad, esa independencia para poder resolver los asuntos. Perfecto, doctora. Y pues efectivamente, nadie como una profesional como usted, con tantos años de experiencia dentro del área judicial, nos puede estar nutriendo con estos conocimientos. Y quiero aprovechar ahorita para pedirle, claro, si usted no lo permite,
nos pueda dar una plática sobre el próximo proceso electoral que viviremos el 1 de junio, donde elegiremos a personas juzgadoras en nuestro país. Claro que sí, Daniel, con muchísimo gusto, sobre todo porque, mira, es un proceso nuevo. Hace rato te comentaba que el 15 de septiembre se aprobó esta reforma al Poder Judicial y esta reforma al Poder Judicial, pues parte de la ejecución de la misma es el proceso electoral que vamos a tener en nuestro país el próximo 1 de junio. Por primera vez en México se van a elegir a las personas juzgadoras. Y esta primera parte de ejecución se da en el 2025, vendrá otra en el 2027. De tal manera que en este 2025 se van a, digamos, a elegir 864 cargos de jueces, magistrados, ministros de la Corte en todo el país, en todo el país. Así que, pues es un proceso complejo, sobre todo cuando no estamos, primero, acostumbrados a elegir a las personas juzgadoras. Y después, mira, yo me he encontrado con gente que no tiene la oportunidad de distinguir qué es un juez, qué es un magistrado, qué es un ministro. Hoy te puedo decir que todos estos cargos son personas juzgadoras y la diferencia entre ellos es el tipo de asuntos que resuelve. Evidentemente, los ministros, ministras de la Corte resuelven asuntos de relevancia, de trascendencia en nuestro país, que son en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados de circuito conocen de ciertas materias, de un tipo de juicio, juicio de amparo directo. De los jueces y juezas de distrito conocen del amparo indirecto. Pero todos, al final del día, son personas juzgadoras, que atendiendo a su competencia, tanto por territorio, materia, pues son los asuntos que tienen para resolver. Y bueno, pues encontrarnos en el proceso electoral donde vamos a elegir 6 diferentes cargos el próximo 1 de junio al llegar a nuestra casilla que nos corresponda según la sección de nuestra credencial de elector, que el INE se va a encargar de poner, si bien es cierto, van a ser mucho menos las casillas que se van a poner como en las elecciones ordinarias. Lo cierto es que el INE se va a encargar de que todos tengamos una casilla cerca para poder llevar a cabo nuestro voto. Y van a ser 6 diferentes cargos los que se van a elegir del Poder Judicial de la Federación. Mira, traje las boletas que nos van a entregar ese día. Son 6 diferentes boletas de diferentes colores. Cuando uno las ve, dice, ay, caray, son distintas, no vienen fotos de los candidatos, no vienen fotos del partido político, porque efectivamente no tiene nada que ver con partidos políticos, no aparece la foto del candidato, de la candidata, sino únicamente aparecen nombres de personas. Por eso yo invito mucho a la gente a que se involucre en el proceso, a que sepa quiénes son esas candidatas, quiénes son esos candidatos, porque lo único que vamos a hacer en las 6 diferentes boletas, atendiendo al color, es que vamos a elegir en la morada a los ministros y ministras de la Corte, en la azul a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la color verde o aqua a los magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina, en la color salmón a los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, en la boleta color rosa a los magistrados y magistrados de circuito y en la boleta amarilla a los jueces y juezas de distrito. Todas las boletas tienen la misma estructura. Traigo en ampliación la boleta de magistrados y magistradas por obvias razones, porque tu servidora soy candidata en materia administrativa civil de una magistratura de circuito. Mira, las boletas todas tienen la misma estructura. Del lado izquierdo estamos las mujeres, del lado derecho están los hombres. Y a diferencia de que vamos a elegir y marcar el partido político, la foto del candidato, aquí nada más aparecen nombres de personas. Estas boletas les quiero decir que están en la página del INE, las pueden consultar. Sé que a lo mejor ahorita no podemos ver todos los nombres con esta definición correcta, pero en la página del INE tiene una plataforma, una sección que se llama Conóceles. Ahí estamos todos los candidatos y las candidatas y pueden conocer incluso de nosotros. Pero miren, les quiero explicar un poquito cómo es la boleta. La boleta del lado izquierdo mujeres, del lado derecho hombres. Nos dice para qué cargo es magistradas y magistrados de circuito. Querétaro somos el 22º circuito.
todos los queretanos, me refiero a la entidad federativa, Jalpan, Peñamiller, Landa, Tequisquiapan, San Juan del Río, por supuesto, Querétaro, Corregidora, todos los queretanos vamos a votar por las magistradas y magistrados de circuito en la boleta color rosa. Todos vamos en la misma boleta. Y la boleta tiene un número que nos identifica a las candidatas y a los candidatos. Ese número no se repite. En mi caso, yo soy la candidata número 606. Después del número 06 aparecen los poderes de la Unión que me postulan, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Inmediatamente después aparece la materia de la magistratura a la que yo estoy aspirando, que es administrativo y civil, y si se fijan, tiene colorcitos, mira, tienen color naranja, color morado, color azul, y eso atiende a las materias de las magistraturas. Los tribunales colegiados en Querétaro estamos semi especializados. En materia administrativa y civil somos unos colegiados, en materia administrativa y penal es otro colegiado, en materia administrativa y laboral es otro colegiado. De tal manera que vamos a elegir a titulares, a magistradas y magistrados para esos tribunales colegiados. ¿Y cómo es votar por las candidatas y por los candidatos? Llevar el número, en este caso el 06, a los cuadritos correspondientes de la parte de arriba de las magistradas. Mi color es color naranja, así que tendremos que llevar el número 06 al cuadrito de arriba. Y después poner otra candidata en el 06, también en color naranja, en el otro cuadrito, a la candidata de morado, a la candidata de azul. Esto es para las mujeres. Y lo mismo para los hombres. Todas las boletas tienen la misma estructura, mujeres de un lado y hombres de otro. No competimos hombres y mujeres. Nos dice la propia boleta cuántos cargos hay para elegir en ese distrito. En el caso de Querétaro son 8 magistraturas, así que donde son número par es mitad mujeres, mitad hombres. Donde no se puede dar esa paridad de género, entonces ganará el candidato o candidata que tenga mayor voto, como pasa aquí en la materia laboral. Nada más hay un solo cargo y hay 3 hombres y una mujer. ¿Quién va a quedar en esa magistratura? La que tenga mayor votos. Pero en las demás que sí, pues podemos diferenciar mujeres y hombres porque es ser número par, no hay competencia entre hombres y mujeres. De las 8 mujeres que estamos postuladas para la materia administrativa y civil, solamente hay 2 espacios, así que podrán votar por 2 de ellas. Y en el caso de los hombres, también por 2 de los 12 candidatos que hay. Así que es una boleta diferente a la que estamos acostumbrados. No hay partidos políticos, no hay foto de candidatos, únicamente hay nombres de personas. Por eso los invito a que investiguen quiénes son las otras personas. Hoy hablé un poquito de mí, tuve la oportunidad, gracias Daniel, porque pude platicar de mí. ¿Dónde pueden encontrar más de mí? La plataforma del INE en Conóceles, aparecemos todos los candidatos y todas las candidatas y ahí puede tener la oportunidad la gente de conocernos un poquito más e incluso de practicar el voto. INE implementó el Practica tu voto y vienen las boletas como esta para ser llenadas electrónicamente y practicar el voto para que el día 1 de junio en las casillas pues sepamos cómo vamos a poner, en dónde vamos a poner los números, qué significa poner el número 06 en la boleta rosa. Bueno, así es como estarás votando por tu servidora Molina Álvarez L. Efectivamente, doctora, pues creo que va a ser un proceso nuevo, es algo a lo cual nos tenemos que adaptar. Efectivamente, y creo que gracias al INE que tenga esta posibilidad de asesorarnos para poder realizar el llenado, gracias a usted que nos acaba de brindar esta información bastante asertiva para el momento, yo creo que nos vamos a dar la posibilidad de explotarla un poquito más y hacer un clip externo para que nos pueda asesorar el cómo llenar correctamente la boleta, que nos pueda seguir instruyendo con este llenado. Y pues bueno, para que no se nos vaya a ir el hilo de la conversación, quiero hacerle la última pregunta con la cual cerraríamos esta entrevista y me gustaría que nos pudiera dirigir un mensaje para todos nuestros alumnos de Universidad UNIEM que estén interesados o que ya estén estudiando la licenciatura de Derecho y cómo fortalecerían o cómo contribuirían al fortalecimiento del sistema judicial Claro en que México. sí, Daniel. Mira, a mí colaborar con la juventud me motiva mucho. Mi mensaje para los estudiantes, para los chicos y las chicas que estudian la licenciatura en Derecho, sería que siempre se preparen, que sean estudiosos. El derecho es cambiante.
Hoy tenemos una ley y al poco tiempo nos está cambiando y necesitamos incluso estarnos actualizando de manera constante. Así que no nada más es quedarnos con lo que uno viene a aprender a las aulas, por el contrario, hay mucho que hacer con la jurisprudencia, tanto de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana, la doctrina, vamos, criterios y criterios donde nos fortalecen mucho en este conocimiento jurídico. Hoy tienen al alcance la juventud, pues el Internet, que no teníamos con tanta facilidad antes. Antes era hasta complicado ir a la biblioteca, buscar alguna bibliografía, etcétera. Hoy tenemos todo al alcance de nuestro celular. La verdad es que aquellas personas que tenemos la dicha, la ventaja de tener Internet y traerlo en nuestro dispositivo, que cada vez más, estaba ayer escuchando unas estadísticas de INEGI, la cantidad de mexicanos que ocupamos el Internet en nuestro dispositivo, somos muchos. Ahí está todo. Hay que saber qué buscamos, en dónde buscamos, porque como sabes también, pues la Internet, noticias fidedignas, noticias no fidedignas, mucha falsedad, entonces hay que cuidar muy bien nuestros buscadores. Pero mira, a los alumnos y alumnas de la licenciatura en Derecho, yo siempre les digo que se preparen, que es una carrera muy bonita, muy satisfactoria, de mucha ayuda social, porque es la interacción con otras áreas en donde siempre vamos a tener la relación con otro ser humano, con otra persona, en donde podemos colaborar. Así que quedarnos con lo que vemos en las aulas no es suficiente. Los invito a que se sigan preparando, a que sean cada vez mejores personas, porque hoy el sistema judicial requiere de perfiles idóneos para ser personas juzgadoras. Lo dije hace rato, la licenciatura en Derecho con promedio de 8 no es suficiente. Sí, necesitamos primero los requisitos, así que echarle muchas ganas para el promedio, por supuesto, salir con un buen promedio de la licenciatura, porque también yo sé que hay algunos alumnas que dicen, bueno, ya pasé con un 6. No, eso no es suficiente, no es suficiente. Hay que cumplir con requisitos mínimos, pero ya que los tenemos, ¿son perfiles idóneos para incorporarnos al sistema judicial? A mí me parece que no. Hoy, una licenciatura, claro que nos da un estatus, pero hoy es insuficiente en México, ¿eh? Hay que apostarle a una especialidad, a una maestría, ¿por qué no a un doctorado? Es decir, nunca acabamos de prepararnos y menos los licenciados, las licenciadas en Derecho. Es algo que nuestra materia va cambiando y sí o sí tenemos que estarnos actualizando. Ese es el mensaje que les daría a los estudiantes de la licenciatura en Derecho y en realidad a todas, pero más a los de Derecho, por este cambio que tenemos muy constante en nuestra área jurídica. Muchas gracias y con esto hemos llegado al final de esta enriquecedora entrevista. Doctora Elda Molina Álvarez, agradecemos profundamente su presencia en Voces UNIEM y antes de despedirnos nos gustaría saber dónde la podemos localizar, sus redes sociales y si tiene algo más que agregar a esta entrevista. Gracias, Daniel. Se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad es que no lo he sentido. Muchísimas gracias. Efectivamente me pueden encontrar en redes sociales. Los invito a que me sigan. Ahí está apareciendo aquí mi código QR. Tengo Facebook, Instagram, X y por supuesto TikTok. Es importante que la gente se involucre en este tema de las personas juzgadoras. Y bueno, pues como el INE nos acortó muy poquito lo que podemos hacer, uno de ellos es precisamente las redes sociales. Los invito a que me sigan en redes sociales. Aparezco como Elda-Molina-Álvarez en Instagram y en Facebook, Elda Mol en X y en TikTok como Dra de doctora, Elda.molina. Entonces, lo voy a repetir para que no se les vaya a confundir. Es dra.elda.molina en TikTok. Y invitarlos a que me sigan en las redes sociales, ahí subo información relativa a la candidatura, qué hace una magistrada de circuito, qué hacen los colegiados y sobre todo de este proceso de campaña que estamos viviendo los candidatos y las candidatas para que toda la gente se entere y que el próximo 1 de junio acuda a las urnas a emitir su voto. Y únicamente agradecerte, Daniela, a Voces UNIEM por permitirme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Me dio mucho gusto saber que soy la madrina de este podcast. Va a ser un éxito este podcast, estoy segura. Y pues gracias por el espacio, gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Escuchar su experiencia y visión no solo nos ha ayudado a comprender mejor el funcionamiento del sistema judicial en México, sino que también nos ha inspirado como comunidad educativa a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa, ética y participativa. Desde la Universidad UNIEM San Juan del Río, reconocemos la importancia de abrir estos espacios de diálogo que conecten a los estudiantes con líderes y profesionales comprometidos, como es el caso de usted, doctora, con el servicio público y el bienestar de la sociedad. Les deseamos el mayor de los éxitos en su candidatura y, sobre todo, en su continua labor hacia la justicia. Quiero recordarles a la audiencia que las elecciones judiciales se llevarán a cabo el 1 de junio del 2025 e invitar a los estudiantes a informarse y a participar dentro de este ejercicio de derecho al cual tenemos todos como ciudadanos. Y pues antes de terminar este podcast, déjenme hacerles una invitación, recordarles que el día domingo 29 de junio tenemos nuestra primera carrera atlética con causa. Recuerden que los fondos serán destinados para adquirir sillas de ruedas, andaderas y bastones para ayudar a personas de bajos recursos en situación de vulnerabilidad. Y pues nada, que se sigan uniendo a este evento. Tenemos ya la venta de boletos. Recuerden que nos pueden seguir a través de redes sociales. Y pues nada, sigan atentos a nuestros próximos episodios donde seguiremos compartiendo voces que transforman. Esto fue Voces UNIEM. Hasta la próxima.